Esta es una presentación del Instituto Círculo de Influencia. ¿Qué debes saber acerca del coronavirus? Queremos hacerle una pequeña presentación desde un punto de vista de los ciudadanos, porque todos tenemos diferentes perspectivas y las perspectivas que cada persona tiene es de acuerdo a las diferentes informaciones que estamos recibiendo, los diferentes datos. Algunas personas están recibiendo datos o información a través de los medios informativos masivos, como son la prensa. Otras personas reciben información de sus pastores, otras personas reciben información de amistades. La información que más se recibe es la información que se lleva a través de las redes sociales, y otras personas reciben información de algunos profesionales que no porque tengan el nombre o la palabra doctor frente a su nombre, que preceda a su nombre, significa que su opinión es súper correcta. Todos, incluyendo doctores, incluyendo médicos, incluyendo profesionales, políticos, personas sumamente estudiadas, todas las personas tenemos en este momento la incapacidad de dar datos concretos y completos, porque el coronavirus lo estamos aprendiendo, se está descubriendo qué es lo que está pasando, y entonces es ahí donde queremos darles a ustedes un poco de información, no solamente de la que podemos, pero es más, esta información es más para ayudarnos a procesar la información, es información para ayudarnos a procesar la información. Queremos eliminar ciertas emociones que a veces lo que hacen es que se ponen en medio de una actitud sabia, un conocimiento, una aplicación sabia de las cosas, y a veces las personas se convierten más en parte del problema que en parte de la solución. Así que, ¿qué debemos saber acerca del coronavirus? Primeramente, nosotros estamos hablando desde una perspectiva cristiana, creyente, bíblica. Hacemos nuestro fundamento basado en nuestra fe. La fe no es simplemente un sentimiento de que yo creo. La fe es, apologéticamente hablando, es un sistema muy específico que utiliza tres puntos importantes, tres elementos importantes en la vida de toda persona, y es la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Estas tres cosas aparecen en la palabra del Señor, y está hablando acerca de cómo nosotros tenemos que informarnos del mundo, informarnos de ciencia, informarnos de ciencias filosóficas, de ciencias en la palabra de Dios, la teología, y cosas que se convierten en la verdad, y cómo nosotros procesamos verdaderamente el conocimiento saliendo de la pura opinión y entrando en la verdad. Lo que es la pura opinión y la verdad, nosotros tenemos que saber cómo procesar estas cosas, y tenemos que utilizar un sistema de eliminación donde tenemos que eliminar las fábulas, las ideas de las gentes, toda clase de mitos inyectados en esta situación, aún falsas teologías y falsas profecías que surgen de todo esto, y que lo que hacen es que alimentan en las personas un espíritu de temor, un pánico. La gente cree que estamos en el fin del mundo, se está acabando el mundo.
Todas estas cosas tenemos que nosotros ahora mirarlas y observarlas desde el punto de vista de la palabra del Señor, como la palabra de Dios, que es el que dirige nuestras vidas y nos guía en todo el conocimiento y la verdad. ¿A qué verdad nos lleva la palabra del Señor? Una de las cosas que nosotros siempre, uno de los versículos que nosotros siempre repetimos en la palabra de Dios, es el versículo que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exactamente eso es lo que sucede. Cuando el pueblo es falto de conocimiento, el pueblo perece. Nuestros gobiernos tienen una responsabilidad de darnos una gran capacidad, una gran cantidad de conocimientos. Aquí vamos a tratar de responder algunas preguntas que se han hecho y algunas personas pues no tienen idea de lo que está pasando. Lamentablemente tenemos 3 clases de personas en el mundo y son aquellas personas que no tienen idea de qué es lo que está pasando. Es una de las clases. La segunda clase son las personas que saben y entienden lo que está pasando, pero no están haciendo nada al respecto. A veces son más parte del problema que de la solución. Y entonces tenemos a la tercera clase de personas, que son los que hacen que las cosas sucedan. Son las personas envueltas, son las personas que están en liderato. Y nosotros en este momento, en esta crisis a nivel mundial, las crisis piden o llaman a que salgan a la superficie el liderato de muchas personas, y en este caso nosotros somos llamados a ser líderes, a liderar en nuestros hogares, porque ahora cada persona está en su hogar, cada persona ha sido enviada a su casa, allá con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los que viven en tu casa. Tú tienes que ahora ser un líder, tienes que liderar en ese lugar. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Ahora esta crisis acaba de formar un círculo de influencia. Alguien tiene que ser influente en la casa, en el hogar, y el resto de las personas pues van a aportar sus pensamientos, sus ideas, pero tiene que haber alguien que las tome y las haga trabajar. Y todos nosotros ahora tenemos que ser parte de una comunidad general. La comunidad general donde todo el mundo en este momento tiene que estar en la misma página, y todos tenemos que cooperar con lo que están haciendo las autoridades gubernamentales, con el propósito de nosotros ayudar a que se llegue rápidamente a la solución que necesitamos llegar. Así que una de las preguntas que se han hecho, y queremos darle una contesta rápida, es ¿por qué razón se le llama pandemia? Cuando nosotros hablamos acerca de la epidemia, casi todo el mundo sabe lo que una epidemia es básicamente, específicamente se considera cuando estamos hablando de virus y estamos hablando del contagio de un virus de una persona a la otra, y hacerlo rápidamente, donde un número de personas en cantidades quedan todos infectados, y ya entonces llega un momento en que la cantidad y la rapidez de la infección y el número de personas que quedan infectados causa que sea una epidemia. Pero ¿cómo lo promovemos a pandemia? Pandemia es cuando ya la epidemia ha salido de solamente una región, ha salido de un lugar regional en el mundo, o de varias naciones, o simplemente un grupo de personas, poco grupo de personas en comparación con la población de ese lugar. Y entonces ahora comienza a afectarse grandes cantidades de naciones en el mundo. En este caso, pues ya básicamente todas las naciones del mundo están reportando que tienen coronavirus dentro de su nación, y ninguna tiene una vacuna, lógicamente, nadie tiene una solución a este problema. El número de personas en cada uno de estos lugares que va creciendo crece increíblemente, y este crecimiento y este propagarse a través del mundo hace que sea promovido de una epidemia a una pandemia. La promoción de coronavirus de epidemia a pandemia ocurrió en marzo 11 de este año, cuando el Centro de Control de Enfermedades
de los Estados Unidos de América y la Organización de Salud Mundial declararon que había suficientes datos, había suficiente información, había suficientes estadísticas para declarar que ya esto era un caso a nivel mundial y por lo tanto es promovido o es subido al nivel de pandemia. Esto es lo que tenemos nosotros en este momento. Así que usted está ahora siendo afectado por algo que está siendo afectado básicamente el mundo entero, todas las comunidades, todas las esferas sociales, en todas partes del mundo, con diferentes lenguas, culturas, lo que sea que esté sucediendo, todos tenemos ahora mismo el mismo problema, todos ahora somos iguales en este sentido y es importante que cada uno de nosotros nos ubiquemos en la parte que nos toca ubicarnos para ayudar a nuestros gobiernos y líderes, autoridades gubernamentales para poder tomar control de esta situación. Hay otra pregunta que se hizo, que es la pregunta de por qué cesaron los vuelos de avión, los viajes, la entrada de otros países a los Estados Unidos, por qué se cierran las fronteras. Lógicamente, muchas personas que me están oyendo tienen una razón, entienden la razón básica para esto, pero esta es una acción inmediata que tienen que tomar nuestros gobiernos y nosotros tenemos que apoyar lo que ellos están haciendo, porque lo que están tratando de hacer inmediatamente es trabajar con lo que pueden trabajar. Recuérdense que no se sabe lo que este virus, cómo contrarrestar este virus, pero sí tenemos que buscar la manera de parar la rapidez en que el virus va propagándose a través del mundo y propagándose dentro de nuestras fronteras. Así que para eso tenemos que empezar a cerrar puertas, y eso es lo que está sucediendo. El gobierno comenzó a cerrar las puertas, cerró las puertas de entrada a través de los aeropuertos, a través de las fronteras. Hay puertas de entrada que tienen que ser cerradas a través de los barcos que están llegando, a través de los materiales que estaban supuestos a llegar a nuestro país, porque todas y cada una de estas cosas tienen el potencial de tener el virus y de propagarlo dentro de nuestra nación. Así que hay que cerrar todas esas puertas, hay que cerrarlas inmediatamente. Entonces, dentro de nuestra nación encontramos que eventos que reúnen a una gran cantidad de personas son los eventos más peligrosos, lógicamente, para la propagación del virus, un virus que, vuelvo y le digo, no tenemos capacidad de contrarrestarlo y tenemos entonces que parar su propagación de alguna manera, y por esa razón nuestros gobiernos inmediatamente comenzaron a parar las reuniones. Empezaron con reuniones de 250 personas, después con 50 personas, después con 10 personas, y ahora básicamente le han dicho a cada persona en la nación que se vaya y se mantenga en sus hogares. Se le dice a los que están trabajando que cesen de trabajar, se cierran todos los restaurantes, se cierran todos los lugares que atraen grupos de personas, son cerrados, y nosotros pues hacemos esto y tenemos que cooperar con esto con el propósito de evitar esta propagación. Así que las autoridades lo que están tratando y procuran de hacer es contener el avance del virus para abrir una brecha de tiempo. Esto es importante, para abrir una brecha de tiempo que les permita entender el problema más a fondo y descubrir tratamientos y medios para terminar con esta epidemia en nuestro lugar y pandemia a nivel mundial. Así que esto es bien importante que lo sepamos. Algunas personas se ponen un poco nerviosos cuando ven que la bolsa de valores está cayendo. Con eso también estamos hablando del caer de la economía en nuestro país, que estaba en muy buena salud, y ahora estamos viendo que está siendo atacada de una manera terrible. Yo quiero dejarles saber que los inversionistas
son seres humanos que entran en pánico a causa de la incertidumbre y responden prematuramente a lo que oyen y ven en la prensa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la información que estamos diseminando y dándole a la gente, porque la gente responde en pánico y el terror es peor que lo que actualmente está sucediendo, y entonces vemos la bolsa de valores caer libremente, es decir, no tiene fondo la caída en este momento, y entonces usted va a ver que el presidente de la nación tiene que buscar algunas maneras de evitar que esto suceda. Hay varias cosas que la gente está un poco preocupada en estos días. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que sale a través de la prensa, porque algunas personas en la prensa, y no algunas, en realidad muchas personas en la prensa, tienen sus propias agendas políticas cuando están dando información, y en vez de darnos la información correcta, lo que están es filtrando la información y tratando de decirnos cómo nosotros tenemos que pensar. Así que los dos lugares mejores para usted recibir información en este momento son aquellos que son lugares verdaderamente profesionales, que son la Organización de Salud Mundial, que es lo que le llaman WHO en inglés, el WHO, World Health Organization, y eso tiene su propio website, su sitio cibernético, y usted debe ir a ese lugar para buscar la información que usted necesita en lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero si la otra es la CDC, esa es una organización de los Estados Unidos que trabaja con la administración de la Casa Blanca y tiene un propósito. Esa es la organización que controla todas estas enfermedades cuando aparecen, y ellos son los que están responsabilizados para darnos la información correcta y decirnos qué están haciendo y cuál es el proceso que ellos quieren alcanzar para traer una solución a esto. Las otras fuentes de información que se están viendo allá afuera, pues están tratando de buscar asuntos políticos. Por ejemplo, uno de ellos es cuando el presidente de la nación dice que él está tratando de que esto se pueda arreglar para el domingo de resurrección. Y entonces seguida vienen y le caen encima como buitre, porque ellos no quieren que le esté dando información como esta. Sin embargo, cuando se habla con los CEOs, que se está hablando con las cabezas de los diferentes negocios y los mismos que están dando esta información, se sabe que es una información malintencionada cuando se da, porque ningún hombre de negocio o ningún negocio en este lugar, que es donde trabaja la gran cantidad de los seres humanos en los Estados Unidos de América, es la manera que ellos reciben su dinero, sus cheques, su economía. Y entonces no podemos dejar que caigan estas grandes empresas, no podemos dejarlas caer. Y entonces una de las cosas que entiende nuestro presidente, y también lo entienden todas las personas que trabajan en empresas, es que para ellos poder hacer sus planes tienen que tener lo que se llama en inglés un timeline, tienen que tener fechas, y esas fechas tienen que estar establecidas correctamente para ellos poder decirle a sus empleados, a sus clientes y a todos los que están envueltos en estas empresas, decirle: tenemos una mira puesta para este día para comenzar. Ahora, eso no quiere decir que van a comenzar, de momento esa fecha puede ser movida, pero no importa que la fecha haya sido movida, ellos van a decir: bueno, se movió para este momento y esta es la nueva fecha para comenzar. Pero no se le puede decir a ninguna de estas empresas que digan a su gente o a nadie que vamos a estar cerrados indefinitivamente. Lo que quiere decir que si eso se dice, pues entonces las personas se cierran y los clientes se pierden, los trabajadores van a buscar hacer otra cosa porque creen que no va a haber la posibilidad de volver a abrir estas empresas. Y eso no se puede hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Así que usted tiene al doctor
Fauci, que está presentando las cosas desde un punto de ciencia, y usted tiene al presidente y la administración presentando las cosas desde un punto de vista del arte, de la política, con el propósito de trabajar con la nación para que la nación no caiga al piso. Así que todas estas cosas son importantes tenerlas en mente cuando nosotros vemos esta clase de información que se va diseminando a través de a través de la prensa y a través de las redes sociales. Otra información bien importante que tenemos que tener mucho cuidado es la información de las diferentes perspectivas proféticas que se están poniendo y se están subiendo a las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Muchas personas están muy emocionados, muchas personas dicen que Dios les habló, muchas personas dicen que Dios les está diciendo en este momento, y entonces lo que están haciendo es trayendo un gran terror, un terror grandísimo. Entonces este es el momento para muchas personas comenzar a decir, bueno, este es el fin del mundo, estamos al fin del mundo. Y la realidad del caso es que esto lo que hace es que trae mucho más temor, aún al pueblo cristiano y a muchas personas. Nosotros cuando vamos a predicar el mensaje de Jesucristo y queremos atraer a las personas a Cristo, y a veces queremos hacer uso del terror porque es un gran motivador, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando yo más jovencito me gustaba predicar muchísimo acerca de la escatología y del libro de Daniel y de Apocalipsis, y traer algunos datos muy importantes, y en aquellos tiempos pues se hablaba muchísimo de quién es el anticristo y quién es el falso profeta, y entonces habían personas que aplicaban estas identidades al presidente Reagan, o le aplicaban estas identidades al Papa Romano. Y entonces había mucha gente que estaban todos nerviosos, qué es lo que está pasando, estamos en los últimos días, estos son la bestia, las dos bestias que van a salir del mar, y entonces todo este simbolismo y toda esta cosa. De ahí salen los libros de personas que comienzan a decir que este año es el año último que vamos a estar, y luego cuando eso no sucede, entonces van a ir a otra fecha, y después no sucede, y después se da otra fecha. Luego la gente comienza a decir, el mismo Jesucristo dijo que la hora y el día está en la sola potestad del Padre, y entonces viene la diferencia para contrarrestar tantas y cuantas cosas, porque es que las personas aprovechan estos momentos para infiltrar estas clases de terrores y miedos y proféticos que no necesariamente son necesarios para momentos como estos. Yo, haciendo eso, traje un mensaje que se llamaba Se oye la voz, y el mensaje Se oye la voz básicamente hablaba de las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas, y hablaba de cuando el novio, se oye el clamor, es el nombre del mensaje, Se oye el clamor, y hablaba del novio que está a la puerta, y las 5 vírgenes que estaban durmiendo, todas estaban durmiendo, pero unas tenían aceite en sus lámparas, las otras no. Y bueno, en ese momento estaban pasando un número de cosas que podíamos mirarlas a través de la lupa de la profecía bíblica, y entonces tomé todos esos eventos y los presenté, y después que los presenté hubo una especie de euforia, y las personas comenzaron a correr al altar. Me acuerdo ese día la gente corrió al altar, no se quedó nadie en los asientos, y entonces sintieron ese deseo de que hay que predicar la palabra, hay que salir, hay que correr a dejarle saber a las personas lo que está sucediendo. Y esa misma tarde salió todo el mundo a correr y hacer lo que tenían que hacer para buscar traer las personas a Cristo, porque ellos pensaban que estaban en los últimos días. Ese era el momento en que todo se iba a acabar. Y luego que las personas, que pasaron aproximadamente unos 3 o 4 meses y se dieron de cuenta que las cosas seguían como iban a seguir, y que no, la venida de Jesucristo y el fin del mundo no estaba tan inminente como ellos lo recibieron cuando se predicó el mensaje, entonces estas personas comenzaron a volver a retirarse, a volver a sus rutinas, a apartarse de Dios, a no buscar de Dios como deberían buscarlo. Y entonces ahí yo me di de cuenta inmediatamente que el mensaje apocalíptico sí trae un momento
de cambio en ese momento, si Cristo viniera en ese momento, gloria a Dios, pero el mensaje apocalíptico en muchas personas realmente no llega al corazón de la persona como debe de ser y la reacción que la persona debe de tener. Por lo tanto, yo considero que el mejor y más importante mensaje es el mensaje de la cruz de Cristo, es el mensaje del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es el mensaje del Dios que te ama, del Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, del Dios que quiere encontrarse contigo, con tu problema y tu situación, no coronavirus ni el problema de coronavirus, pero el problema que tú siempre has estado pasando, la situación, en tu corazón hay una necesidad, hay un vacío, tú necesitas a Cristo y ese es el mensaje que queremos darte, el mensaje de salvación, de transformación. Así que no importa que este sea el fin del mundo o no sea el fin del mundo, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes estar seguro y confiado en Cristo y tú puedes saber que tu vida está segura en Él, tú estás escondido en Él porque Él es tu refugio y Él va a ser el que te va a guardar del lazo del cazador y de la peste destructora. Lamentablemente muchas personas corren a venir a los pies de Jesucristo en manera temporal y en una manera donde hay un gran terror en sus vidas porque ellos creen que es el fin del mundo. Y estas personas no están siendo sinceros ni con ellos mismos ni con Dios. Si usted quiere verdaderamente buscar a Dios, no espere a momentos como estos. A Dios se busca en todo momento. Buscarle mientras Él pueda ser hallado. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Gracias por escucharnos. Para este y más videos, inscríbete a nuestro canal.